Les voy a leer un poquito de la obra del doctor, un poquito la semblanza, para que tengan una idea de cuáles son los trabajos que le anteceden al doctor. Decirles pues que el doctor Miguel Jorge Lares es psicoanalista, ¿no? Aclarando de una buena vez, como les comenté ahorita, ¿no? Es autor de Juegos y Infancia, Conversaciones con Fuckelman. Además, el doctor estuvo aquí en febrero de 2017 y por la ley de causa y efecto cumplió con la función de entonces sí dictar la conferencia denominada La familia y lo siniestro de la iniciación en la adolescencia. Esa conferencia fue fundamental para apuntalar los nexos que el doctor formó aquí. En nuestro municipio el doctor ha venido 3 veces, ha dictado conferencias en distintos espacios, en distintos lugares. En ese tiempo estaba yo como coordinadora en la Unidad Académica Preparatoria Guasave Diurna, Extensión La Entrada. Tuvimos la fortuna de contar con el doctor ahí. Ha tenido 3 visitas y me acuerdo y muy claro que al doctor le llamó bastante la atención que yo le comenté que me gustaría que el tema que abordara con nuestros adolescentes era que no tuvieran la premura por el matrimonio, por casarse, a lo cual el doctor quedó muy, pero muy sorprendido porque tenía claro que iba con estudiantes de nivel preparatoria que oscilan en una edad entre los 15 y 17 años. Al doctor le llamó bastante la atención, de tal manera que ahí salió un seminario, miren este libro, yo creo que algunos ya lo conocen. El doctor es autor, yo tuve la fortuna de compilárselo, que es seminario en Guasave aplicado a la adolescencia. Doctor, para cederle el uso de la voz, que sea usted quien de alguna manera comente a nuestros estudiantes la sorpresa que le causó a usted la vez de que yo le comenté que a los jóvenes de educación media superior les dijera que por favor no se casaran a tan temprana edad, porque recuerdo muy claro la cara de asombro que usted puso y sobre todo las interrogantes que yo dejé sembrados en su rostro, precisamente por la corta edad de que los jóvenes de México, sobre todo de aquí de Sinaloa, decidían ellos formar pareja y vivir en una situación de matrimonio a tan corta edad. Sí. ¿Recuerda usted lo que me comentó de lo diferente de nuestro contexto al contexto de usted, ahí de Buenos Aires, Argentina? Me parece un buen punto de partida. Acá entre quienes están participando está mi hermano, Claudio, que es historiador, y él va a recordar que acá en Argentina, en la década del 60, había un programa que se llamaba Yo me quiero casar, ¿y usted? Era un programa de televisión en el cual el conductor, que era una persona así muy carismática, reunía gente que se quería casar, entonces en el programa hacían lo necesario para que ese enlace fuera posible. Entonces, en el momento que había un match ahí, él decía, se ha formado una pareja, decía en el programa. Bueno, recuerdo perfectamente y lo puedo narrar porque, tal como usted comentó, doctora, fue para mí una sorpresa. Les cuento acá a los compañeros y las compañeras de México que en el 2017, tal como comentó la doctora, yo llego a Guasave y en esa oportunidad, Angélica me comenta sobre la posibilidad de hablar con los chicos de la preparatoria, ¿no? A lo cual, digamos, yo acepto esa propuesta. Mientras íbamos camino a la preparatoria, la doctora me comenta sobre qué interesante que yo converse con los estudiantes, y yo ahí le pregunto, pero dígame, ¿de qué desearía usted que hable con los estudiantes? Entonces ahí la doctora me dice, mire,
hable de lo que usted quiera, pero sobre todo transmítales este mensaje a los chicos y las chicas de la preparatoria, que no quieran casarse tan jóvenes. Comentario que a mí me sorprendió porque en el contexto en el cual yo desarrollo mi práctica profesional, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, no es típico que los chicos y las chicas se quieran casar cuando están en la secundaria. Entonces, bueno, con esa, de todos modos, yo tomé esa premisa de la doctora y así fue como nos dirigimos a la preparatoria. Y a mí se me ocurrió, en función de lo que me comentaba, que quizás la mejor propuesta para conversar con estudiantes de la preparatoria era proponer un diálogo sobre el amor y la sexualidad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Acá la doctora seguramente lo recordará. Lo que hice fue preguntar, ¿quién ha estado enamorado o enamorada de los aquí presentes? Esa fue mi pregunta. Acá, bueno, acá ya están contestando. Yo le preguntaba a los chicos, no, pero acá ya hay dos jóvenes que han contestado que han estado enamorados. Bueno, vamos a preguntarle cuál ha sido su experiencia, porque justamente lo que yo solicité a los chicos de la preparatoria era que me comentaran cuál había sido su experiencia. ¿Se imaginan que cuando yo hice esa pregunta, quién ha estado enamorado o enamorada, empezaron a reírse, la mayoría, y hubo silencio? Volví a reiterar la pregunta y allí levantó la mano una muchachita de contextura muy pequeña. Yo pensé que tenía 15 años, no más. Levantó la mano de manera muy valiente y dice, pero qué interesante, a ver, contanos cómo ha sido tu experiencia con relación al amor. Entonces la muchacha muy tímidamente responde, bueno, yo quiero decir que estoy enamorada del padre de mi bebé, que es mi esposo. Lo cual a mí me tomó por sorpresa, era más información de la que esperaba, porque ella aparecía no solamente una temática del amor, sino padre, esposo, bebé. Y dije, ah, pero ¿estás casada? Sí, estoy casada. Bueno, y ahí comprendí, empecé a comprender lo que me había transmitido Angélica, que era coordinadora en ese momento de la preparatoria. Fue muy divertida esa conversación con los estudiantes, porque estuvimos hablando justamente sobre lo que implica el amor en este momento de la adolescencia en el cual ese amor ya no queda ubicado solamente con relación a los padres, sino un posible partener. Entonces, la mirada, la voz, toca el cuerpo de otra manera a partir de la adolescencia. El joven o la joven están ahí en una zona en la cual se podría decir que pasan a ese lugar donde circula el deseo, ¿no? Y bueno, y con las consecuencias y efectos que eso tiene en el pasaje por la adolescencia. Cuando termina la actividad, una anécdota más sobre esa historia con Angélica, se acerca un muchacho de la preparatoria, también tendría 16, 17 años, se acerca y dice, ah, qué interesante lo que usted comentó, porque yo quiero ser psicólogo, pero mi familia quiere que estudie administración de empresas. Dice, y no sé, tengo dudas. Entonces yo le digo, bueno, mira, podés quizás empezar con la carrera de administración de empresas y si ves que no te gusta, después podés cambiarte a psicología. Le digo, porque viste que de alguna manera elegir una carrera es como casarse por primera vez. Uno no sabe bien lo que va a hacer hasta que lo hizo. Y el muchacho me contesta, yo estoy casado. Otro, otro muchachito casado en la con lo cual ahí terminé de confirmar la inquietud de la doctora cuando me decía, hable sobre esto con los estudiantes. Doctora, espero alguna pregunta suya ahora. Muchísimas gracias, doctor. Pienso que quienes harán las preguntas son las chicas que solicitaron la temática, en este caso, Grecia. Sí. Buenas tardes, doctor. En especial, nuestro grupo del 402
queríamos hacerle la pregunta si nos podría hablar un poquito de sexualidad humana en general, lo que pudiese enriquecernos. Eh, Nosotros quedamos como esa materia, pues sí fue una materia que nos causó mucho ruido, pero en especial hubo compañeros que en sí no, no quedaron satisfechos con los resultados y por eso acudimos a solicitar pues que alguien nos enriqueciera más, Grecia, ¿qué fue lo que les hizo ruido a ustedes cuando tocaron esta temática de la sexualidad? que había muchos tabús en muchos compañeros, había muchas sorpresas, ya que pues eran temas de que se tenía como alguna información nosotros más errónea, eh, el saber que el tema de sexualidad no era directamente como la palabra lo dice, como al principio del sexo, fue lo que nos causó como más ruido. O sea, que se encontraron con algo que no esperaban. ¿Es Así así? es, por eso yo no tendría una pregunta específica sobre ese tema, más mi petición sería que nos pudiera platicar en general lo Bien, que de usted saliera y usted guste. bueno. Bueno, encontrarse con algo que uno no espera tiene que ver con la sexualidad, justamente, porque la sexualidad tiene este carácter irruptivo. Y yo les diría que en todo caso, lo que nosotros entendemos como sexualidad desde el psicoanálisis está vinculado a un cuerpo que no es natural. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de cualquier otra especie, la nuestra tiene una condición para sobrevivir y es la necesidad de una mirada y una voz deseante que aloje, que contenga y que permita justamente sobrevivir, porque de alguna manera la supervivencia nuestra no está atada a las necesidades biológicas únicamente. Ustedes pueden tener una criatura en una institución y si en la institución solamente se le provee de lo que uno supuestamente cree que necesita, que es alimento, hidratación o resguardo de los estímulos peligrosos, eso no alcanza. Hay algo que está en déficit, que es una mirada y una voz dedicada, que esté dirigida y orientada a la criatura. Con lo cual ahí lo que el psicoanálisis descubre, de alguna manera, es que nuestro cuerpo justamente está condicionado desde el origen por el lenguaje. Habría que remontarse a los orígenes del psicoanálisis también, porque es en ese momento, en 1885, 1886, cuando Freud concurre a París para una pasantía en un hospital psiquiátrico y ahí se encuentra con un fenómeno que estaba aconteciendo y es una sintomatología que se encontraba en los pacientes que no respondía a lo que la ciencia médica de ese momento podía descifrar o entender. Y el descubrimiento que hace Freud allí, o en todo caso lo que ya se estaba de alguna manera investigando en ese hospital, que un servicio psiquiátrico que estaba, digamos, dirigido por un psiquiatra muy famoso llamado Charcot, lo que se descubre allí es el valor que tiene la palabra y cómo una palabra retenida, una fantasía entramada en el lenguaje, puede ocasionar un síntoma que incluso puede afectar el cuerpo. Pero no solo el cuerpo, sino el cuerpo
y los pensamientos también. Entonces, lo que ahí comienza a desarrollar Freud es un dispositivo que es en su metodología es muy simple, porque se trata de ofrecer un espacio para que alguien tome la palabra y para que haya otra persona, en este caso un analista, así se lo llama, que escuche, que pueda escuchar en esas condiciones especiales, en las cuales hay una promesa que justamente de desciframiento del síntoma por el cual la persona consulta, ¿no? Que es motivo de sufrimiento, de padecimiento. Con esto quiero decir que si nosotros tenemos un cuerpo que no es natural, significa que este cuerpo está marcado desde el origen. Y esas marcas están vinculadas a que llegamos a un mundo en el cual prima la palabra. Y esa palabra es fundamental para nuestra constitución. Y quienes nos alojan, quienes nos reciben en esas condiciones, desde la palabra, desde el lenguaje, interpretan e improvisan para nuestra asistencia, para nuestra supervivencia. Y como esa improvisación y esa interpretación justamente se da desde el lenguaje, ese lenguaje va regulando lo que ocurre en nuestro cuerpo, va, digamos, determinando ciertas vías que tienen que ver con el placer y con el displacer. Por eso la sexualidad y la muerte, en nuestro caso, ¿no? como personas, opera desde el principio, desde el inicio, porque es en base a esa asistencia fundamental y primordial que nosotros podemos sobrevivir, pero que está determinada por el lenguaje de quienes nos acogen, nos abrigan, nos reciben. Y por otra parte, esa posibilidad que tenemos de acceder al lenguaje por una transmisión que es la de la familia, también nos pone en contacto con algo de lo cual no tenemos experiencia y que es la muerte. Digamos, también se podría decir que en el planeta la única especie que tiene conciencia de su finitud es la especie humana. Ahora, fíjense qué interesante, porque de la sexualidad, de dónde venimos, del origen, nada sabemos. Y de lo que representa o puede representar nuestro final, la muerte, tampoco. Ustedes me dirán, sí, sabemos de la sexualidad porque sabemos que nuestros padres nos concibieron en determinadas condiciones. Pero, miren, hay un autor que yo aprecio mucho que se llama Pascal Quignard, que no es psicoanalista, sino es un hombre de letras, que aporta una prosa para mí muy esclarecedora, que dice, venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. Ahí está haciendo referencia a que esa escena, ¿no?, en la cual nos hemos constituido y que es un evento fundamental para nuestra existencia porque es el lugar donde fuimos concebidos, venimos de esa escena en la que no estuvimos. A las personas nos falta esa imagen. Y en todo lo que miramos, estamos buscando esa imagen que nos falta. Y yo diría, vamos hacia otra escena en la que no estaremos, que es la de nuestro final. Pero tanto en la escena del inicio de la sexualidad como en la escena de la muerte, no estaremos sino bajo una modalidad que es la de la falta, la de una pérdida. Por eso que la sexualidad, entendida desde el psicoanálisis, tiene un sentido más amplio que el que uno entiende por el sentido común, que es el genital. La sexualidad justamente está implícita en todo lo que atañe a las regulaciones de nuestro cuerpo y puede afectar las funciones. Digo esto porque
ustedes pueden pensar que la respiración es natural, ¿no es cierto? Y que es algo que va de suyo, que es absolutamente biológico. Sin embargo, yo les diría, miren, justamente, a diferencia de los animales, nuestra respiración no está regulada de manera neurovegetativa, sino que nuestra respiración está regulada por el lenguaje, desde el principio, desde el laleo, desde los primeros balbuceos, está regulada por el lenguaje porque hay una rítmica que nosotros tenemos que ir regulando justamente para respirar y para poder hablar. Entonces ahí tenemos una determinación en una función que nos parecería absolutamente natural. También el apetito, uno podría decir, bueno, el hambre es algo natural, sin embargo ustedes sabrán que tenemos el testimonio de casos de anorexia, que justamente lo que nos indican es que tampoco el apetito es natural. El apetito puede estar afectado por alguna cuestión traumática. Y acá yo nombro el trauma, es una palabra compleja, y es una palabra que tiene que ver justamente con la fundación del psicoanálisis, porque el trauma implica todo aquello que ha resultado excesivo para nosotros. Y justamente, tal como yo les decía, si nuestra llegada al mundo está condicionada porque las personas que nos reciben han tenido la buena voluntad de alojarnos, y al alojarnos deben interpretar e improvisar sobre nosotros, ese evento que permite nuestra supervivencia también es traumático. De alguna manera se podría decir que el lenguaje nos permite vivir, pero el lenguaje también nos mortifica. Y al mortificarnos, deja algo ahí vivo, porque esa mortificación no es completa, y lo que queda vivo es a veces lo que aparece en nosotros como desamarrado, desarrumado, trastornado, alterado. A veces ocurre justamente que aquellas consultas que nosotros recibimos en las cuales las personas testimonian sobre algo que les afecta, es justamente eso mismo lo que para ellos es una evidencia de vida. Les cuento, por ejemplo, hace un tiempo escuché un reportaje a una escritora, ya fallecida, una escritora brasilera que se llamó Clarice Lispector, una escritora muy interesante. Y en una entrevista, en el año 77, el año que murió, el periodista le preguntaba sobre su labor de escritora y si en este momento estaba escribiendo algo, y le dijo, no, acabo de terminar una obra, con lo cual, en este momento que no estoy escribiendo, estoy muerta. Y le estoy hablando desde mi tumba. Se imaginan que el entrevistador, el periodista, se impactó por esta declaración y quizás para llevarla a una dimensión un poquito más vital, dice, bueno, pero seguramente usted estará reviviendo en un nuevo proyecto. Y ella le contesta, bueno, eso hay que verlo, pero en este momento yo estoy muerta y le estoy hablando desde mi tumba. Con lo cual, yo escuchando esa entrevista, a mí me hizo pensar que efectivamente para esta persona la evidencia de vida pasaba por la escritura. Y el resto, quizás o gran parte de su vida, que no tenía que ver con la escritura, tenía una dimensión mortificante. En esa vía yo les podría transmitir algo respecto justamente a lo que implica la sexualidad. En dos dimensiones, justamente. En lo que atañe al placer, que es una vía más apaciguadora y más pacificante, y en lo que atañe a lo que en el psicoanálisis se llama como goces, que es lo que nosotros podemos constatar, lo que ustedes van a constatar quienes son estudiantes cuando ya estén en su práctica clínica, esos goces paradójicos. ¿Por qué? Porque es lo que las personas conocen
digamos, como dolor a través de algo que por otra parte lo satisface, ¿no? Es como una satisfacción que se conoce pero que a través del dolor, con lo cual resulta paradójico justamente, que a veces estamos involucrados en cosas que nos satisfacen, pero que justamente ocasionan dolor. Y eso tiene que ver con la sexualidad humana también, con algo tan particular como la sexualidad humana. Le escuchamos, Grecia, ¿qué le pareció? Me parece muy interesante lo que nos está comentando, nos está remontando a muchas cosas que nos podemos ver en la vida diaria, cómo hay tanta complejidad desde muy atrás, cosas muy atrás. Gracias por, una vez más, por impartirnos esto. Bueno, yo quisiera aprovechar, ya que hay estudiantes aquí, doctora, de la carrera de psicología, a comentarles algo que me parece importante y que tiene que ver con la formación. Con la formación de quien se quiere dedicar al psicoanálisis, ¿no? Porque es un problema, el de la formación del psicoanalista, que atraviesa todas las épocas, que al mismo Freud le preocupó y sobre el cual no encontró una solución. Pero en la obra de Sigmund Freud, de todos modos, se encuentran indicaciones claras sobre cuál sería el camino más adecuado para quien decida dedicarse a la práctica del psicoanálisis. Y ese camino está jalonado por tres ejes. El análisis personal, primero, y muy importante. El estudio de textos, la lectura de textos y también el estudio de casos. Sería que son tres dimensiones que están entrelazadas de tal modo que si ustedes sueltan una de ellas, las otras se desprenden. Justamente sobre esa formación, lo que yo les puedo contar es que en mi caso inicié el análisis personal estando en la carrera de psicología y tuvo que ver no tanto con la sexualidad, sino con la muerte, ese inicio. Que como le dije son dos dimensiones que de alguna manera están ahí en cierta correspondencia, tanto la sexualidad como la muerte. Les digo por qué, bueno, porque yo comienzo mi análisis en un momento en el cual en la Argentina había una dictadura, terrorismo de Estado, que implicaba una, digamos, una sistemática persecución de gente que se había dedicado a la política y que implicó, bueno, asesinatos, secuestros, torturas, apropiación de bebés. En ese contexto, no voy a extender mucho, pero en ese contexto de violencia, en un momento en el cual también Argentina estuvo a punto de entrar en guerra con Chile por una cuestión limítrofe, bueno, ese contexto de violencia tuvo que ver con mi llegada a análisis, ¿no? Por razones que no voy a detallar ahora, me vi llevado a un análisis personal porque me encontraba angustiado, asustado, aterrorizado por estas situaciones de violencia en las cuales la muerte estaba involucrada. Pero fíjense qué interesante, porque la violencia y la muerte está entramada con la historia del psicoanálisis, de algún modo, porque Freud mismo padeció, el fundador del psicoanálisis, no solo los embates de la Primera Guerra Mundial y dos de sus hijos teniendo que ir al frente de combate, sino también que ya siendo mayor Freud, se encontró con el nazismo en pleno ascenso y Freud y su familia recibieron dos visitas de la Gestapo en su casa en 1938. La Gestapo era un servicio de inteligencia y como una fuerza de seguridad de los nazis. Freud y su familia eran judíos, con lo cual estaban bajo sospecha, bajo la lupa. Y en esa primera visita la Gestapo requisa la vivienda y se llevan todo el dinero que había en la caja fuerte.
el único comentario de Freud después de esa visita fue: ni yo mismo he cobrado nunca semejante suma por una visita domiciliaria. Y en la segunda visita se llevan a una de las hijas, Ana, que fue psicoanalista, que luego de 24 horas de detención afortunadamente fue liberada. Y antes de exiliarse, fue porque tuvo que exiliarse en función de estos acontecimientos, es visitado nuevamente por la Gestapo y ahí le piden a Freud que escriba de puño y letra una carta en la cual indique que la Gestapo lo había tratado bien. Entonces ahí Freud escribe una nota que dice: le recomiendo calurosamente a todo el mundo la camaradería de la Gestapo. Fíjense cómo ahí también la violencia fue a golpear a la casa del fundador del psicoanálisis. Y de hecho luego 4 de las 5 hermanas de Freud murieron en el campo de concentración. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les debería contar esto yo a ustedes? Porque de alguna manera para quien decide dedicarse al psicoanálisis debe estar atento no solo a la singularidad de quienes llegan a consultarlo, sino también al contexto de esos sujetos, al contexto en el cual se encuentra. Con lo cual, quien se dedica al psicoanálisis debe unir el horizonte de su práctica con el de su época. Y si no lo hace, mejor que abandone la práctica. ¿Por qué debería unir el horizonte de la época con el de su práctica? Por razones estructurales. Los pacientes que nosotros recibimos son sujetos que están determinados, como les decía, por su vinculación al lenguaje. Y ese lenguaje los entrama en ciertos lazos sociales que llamamos discursos. Y discursos que a su vez determinan a los sujetos. Discursos que producen efectos sobre los sujetos. Les puedo citar algo por ahí que tiene que ver con México. Yo podría decirles a ustedes que aunque haya ocurrido en otro estado y no en Sinaloa, no dejará de tener efecto en la cultura estudiantil mexicana, ¿no? Una cultura de la cual ustedes forman parte porque son universitarios, no dejará de tener efecto en la cultura estudiantil mexicana lo ocurrido en 2014, cuando las policías municipales, la Policía Estatal de Guerrero y militares del 27º Batallón de Infantería de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, teniendo eso como resultado la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural. Les digo esto porque debemos tenerlo en cuenta, porque esto que ocurrió, que es grave, así como lo que ocurrió en Argentina con la desaparición de las personas, no deja de retornar e insistir en los padecimientos de las personas, porque son hechos de conmoción social que luego impactan sobre la familia, sobre las criaturas y sobre las generaciones futuras. La práctica del psicoanálisis se apoya sobre un método y genera un lazo social que es muy particular, que es el analista con su paciente. Y la práctica de Freud, en su inicio, fue muy simple. Te trataba de invitar a hablar en una conversación que ponía en juego la mirada y la voz. En el origen del psicoanálisis se aísla la voz respecto de la mirada. Y ustedes imaginen que acá el psicoanalista procede de un modo distinto al del médico. El psicoanálisis introduce algo que es extraordinario y absolutamente subversivo en la escena de la consulta, la voz del paciente. La función y campo de la palabra del lado de quien demanda una cura. La voz del sufriente que demanda una cura. Yo les mencioné recién la medicina, que es una práctica deudora de la ciencia. Y yo aquí podría empezar a comentarles sobre cuáles han sido las condiciones que posibilitaron el surgimiento del psicoanálisis, que están relacionadas con la ciencia.
Y también podría comentarles una paradoja que surge a la hora de preguntarnos si el psicoanálisis está dentro o fuera de la ciencia. El modo paradojal que yo elegiría para responderles es que no está ni dentro ni afuera de la ciencia. Porque el psicoanálisis es más bien lo que casi al modo de un síntoma apareció como un efecto de lo que la ciencia moderna excluyó. La ciencia moderna, para constituirse, debió dejar excluido algo. ¿Qué es lo que dejó excluido? La singularidad de las personas. Porque como ustedes saben, lo habrán estudiado en algún momento, la ciencia apunta hacia lo universal. La ciencia apunta hacia un modo muy puro del sujeto, hacia un saber que es para todos y hacia un goce que es para todos. Entonces, esta singularidad que la ciencia rechaza, y les estoy hablando de un rechazo que viene lejos en el tiempo, viene desde el siglo XVII, de esa singularidad excluida, marginal, residual, que se presenta casi como un desecho, casi como un resto, se van a hacer cargo ustedes cuando se dedican a la práctica clínica. De eso que queda excluido, de eso que queda como un desecho, como un resto, que no está considerado. Porque quien venga a consultar con ustedes, con algo que padece, va a venir con un saber, que es el propio, el del inconsciente, y va a venir con un goce, que es el propio y es el del inconsciente. Y aunque ustedes le digan, bueno, mire, pero lo que a usted le pasa a todo el mundo, o lo que usted sufre lo está sufriendo la mayor parte de las personas, aun cuando la ocasión del sufrimiento sea justamente un hecho de conmoción social, como me pasó a mí cuando fui a consultar, la oportunidad que va a tener la persona cuando ustedes lo escuchen es esclarecer cuál es el goce que le atañe a esta persona en forma singular y cuál es su propio saber sobre lo que le pasa. Un saber que desconoce, un saber no sabido. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ofrece un saber que es para todos, pero para nadie en particular. Y el capitalismo, la economía de mercado, que se ha dado cuenta que nosotros estamos habitados por una insatisfacción, y eso también tiene que ver con la sexualidad, tal como preguntó Grecia, estamos habitados por una insatisfacción permanente. El capitalismo ha descubierto que a esta insatisfacción nuestra le puede ofrecer objetos, cosas, consumo, pero es un consumo para todos. Es un consumo que considera que el goce, que gozamos todos de la misma manera. Lo que el psicoanálisis viene a denunciar, a testimoniar, que el goce es de cada quien, en forma particular. Y el saber también, ese saber no sabido que es del inconsciente. Y esto, como les decía, es efecto de nuestra vinculación con el lenguaje, por el modo que se nos ha transmitido y que toca el cuerpo, determina la relación con nuestro cuerpo, determina la relación con la imagen nuestra. Doctora, un saludo a Marianela que está allí y felicitaciones por los mellizos. Doctor, de acuerdo, decirle que lo comenté que hoy el 20 de marzo nosotros estamos de manteles largos porque se celebra al psicólogo y a la psicóloga aquí en México. Usted me comentó que en Argentina es en el mes de octubre. Sí. El motivo del día de hoy y la solicitud de las estudiantes era precisamente eso, ofrecer a sus compañeros algo distinto, algo diferente. Debo decirle que en la sala también están las maestras que están al frente de los grupos. Veo por allá a la maestra Diosiris, la maestra Marianela, que también está al frente de un grupo, a la maestra Areli, a la maestra Lupita. Yo quisiera que ustedes se presentaran con el doctor, saber que él es un aliado que siempre, ahorita él está trasnochando, ya lo estamos desvelando, doctor, pero agradecerle de manera infinita que cuando las estudiantes Elena, Valeria y Grecia plantearon, yo le dije, le voy a poner una notita de voz, a ver qué nos contesta. Le dije, seguro nos va a decir que sí, porque el doctor siempre es muy afable e intenta
a acomodar la agenda para poder brindarnos atención, a lo cual yo estoy infinitamente agradecida, pero sí quiero que las maestras sepan, se presenten, se conozcan y saber que tenemos un gran aliado allá en Argentina. Buenas noches por allá, doctor. Pues ya Buenas nos noches. conocemos, un gusto volverlo a tener de pérdida medio virtual. Esperemos pronto tenerlo aquí de visita. ¿Qué tal, Marianela? Sí, un gusto, ojalá. Bueno, acá hay una pregunta, justamente me la señala mi hermano, que es ¿qué edad es la mejor para la educación sexual? Y ahí tenemos una cuestión interesante con la educación sexual, porque si la educación sexual permite abrir el diálogo para escuchar las inquietudes de los niños o de las niñas o los jóvenes, bienvenida. Yo diría que en la infancia más bien habría que esperar las inquietudes que surgen de parte de las criaturas, que la iniciativa parta de allí. Y en la juventud, en todo caso, uno dar señales de que está dispuesto a hablar sobre el sexo. Miren, les cuento una anécdota también de México, que tiene que ver con un colegio secundario de una localidad que se llama Barrón, que está cercana a Mazatlán. En el 2019, así como la doctora me invitó a la preparatoria, una colega que vivía en Barrón me pregunta si yo podía ir a hablar con los chicos y las chicas del colegio. Y yo digo, sí, por supuesto. Entonces, vamos, supuse que iba a ser un grupo pequeño, pero cuando llegué estaba todo el patio concurrido con estudiantes entre 12, 13 y 15 años, me parece. Y también había de la preparatoria, del secundario y de la preparatoria. Entonces, hablamos también allí, como hablamos en la preparatoria de la extensión, la entrada, sobre la sexualidad. Y una joven levantó la mano para decir, una jovencita, tendría 13 años, que a ella le resultaba difícil hablar con sus padres sobre la sexualidad, porque notaba que los padres quizás no tenían la disposición para escuchar sobre estas temáticas. Ella se había dado cuenta que era un tema tabú para los padres. Entonces, que ella quería hablar sobre la menstruación, bueno, y muy interesante, la verdad, nos resultó una comunicación, la de la joven, que nos permitió, bueno, justamente hablar sobre quizás qué otros personajes en la vida de adolescente pueden ofrecerse para escuchar. Y en ese caso, en el colegio, la posibilidad de profesores, como ocurría en ese colegio, que estaban dispuestos a escuchar las inquietudes, los temores o las preguntas que surgieran respecto de eso, las dudas. Entonces, yo diría, me parece que en la infancia yo esperaría qué inquietudes surgen de parte de las criaturas. No lo impondría como si fuera un protocolo o un programa. Bueno, aquí quisiera darle por ahí 2 minutos, porque ya no tengo tiempo, pero a mi hermano, que es rector de un colegio secundario, ¿qué opinión tiene sobre esa temática de la educación sexual? Vos, Claudio, que sos rector de un colegio en este momento, ¿qué opinás? Digo justamente con ese punto, ¿no? Como que es importante dar primero el lugar a la escucha. Y creo que como docentes es muy interesante situarse desde ese espacio, de ofrecer la escucha, porque a partir de ahí se genera una dinámica en la cual los temas que se van a hablar y las respuestas que se pueden llegar a construir parten de la misma inquietud de la persona que lo solicita, en vez de tratar de imponerse, que en muchos casos en Argentina terminó siendo así, como algo obligatorio de hablar. Y creo que justamente
el tema de la sexualidad es un tema que hay que manejarlo con mucha libertad y a partir de las dudas, de las inquietudes y de las preguntas que tengan las personas que quieren escuchar sobre ese tema. Y no pensarlo desde el lugar, bueno, hay que hablar de esto sí o sí y para todos, ¿no? Creo que hay que saber plantarse en el lugar de la escucha. Sí, bueno, coincido, una coincidencia con esa perspectiva, porque además la educación sexual puede, por supuesto, transmitir información para quien la requiera, desde ya. Pero, de algún modo, yo podría decir que no hay nada que pueda transmitir un saber homogéneo para todos que a nosotros nos quite la incomodidad que nos habita con la sexualidad. Yo les podría decir a ustedes, la sexualidad incomoda de distintas maneras, bajo formas y modalidades diversas, desde la adolescencia y en la vida adulta. Esa incomodidad también es particular, es singular de cada uno, afecta a cada quien de un modo singular, ¿no? Esa temática. Entonces, tal como decía Claudio, uno puede ofrecerse para escuchar y justamente ir generando una confianza para que la persona joven sepa que ahí puede ir a hablar. Bueno, y eso es muy importante, porque siempre lo que esperamos nosotros justamente en el campo de la educación, en el campo de la salud y en el campo del trabajo social, es que las personas que reciben a alguien que viene a transmitir sus problemas, sus dificultades, su sufrimiento, encuentre una escucha. Y escuchar implica apartar los prejuicios, ¿no? Y entender que el saber siempre está por realizarse, no está realizado. Esa sería una posición ética respecto a la escucha. E insisto, y lo transmito como una idea que tiene que plantearse no solo en el campo del consultorio, de la clínica, sino en el campo de la educación, del trabajo social también. De todas esas áreas en las cuales uno recibe personas que están atravesando problemas y requieren de una escucha. En un momento de la historia como este, en el cual ustedes saben bien que los lugares, los espacios en los cuales hay instancias para escuchar se fueron acotando. El sistema en el cual vivimos, este sistema que habitamos, ha ido limitando los lugares en los cuales la gente puede ir a hablar y ser escuchados. Por las exigencias de la vida moderna, por distintas circunstancias. Entonces, siempre es importante que justamente en estas zonas que tienen que ver con la educación, la salud o el trabajo social o el desarrollo social, haya estos espacios para escuchar. Bueno, y acá Claudio dice que la elección y el consentimiento tienen que formar parte de la sexualidad y de la educación sexual. Bueno, lamentablemente yo le agradezco a la doctora la invitación. Pude decir que sí, pero con una gran limitación, que era que a las 9, ya son 9:02, me tenía que retirar. Ojalá tengamos otra oportunidad para seguir conversando con más tiempo. Y un gusto conversar con ustedes, como siempre, y bueno, en la esperanza de, como decía Marianela, poder volver a Sinaloa y en especial a Guasave pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Muchas gracias a los compañeros, a los maestros. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Eternamente, eternamente agradecida, doctor. Lo esperamos en Guasave. Cómo no, con todo gusto. Saludos. Después pasamos la grabación a las compañeras y compañeros que participaron, ¿sí? Sí, claro que sí, doctor, lo esperamos. Muchísimas gracias, de manera infinita. A nombre de los estudiantes de la Facultad de Psicología Semiescolarizada Guasave y de la planta docente, le damos el más sincero reconocimiento, entendiendo, doctor, las limitaciones del tiempo y los espacios, pero usted siempre con la mejor actitud y el deseo de aportar, como siempre. Muchísimas gracias, Claudio, por el acompañamiento.
Bueno, y sí, tuvimos acá el privilegio también de contar con Claudio. Y feliz día del psicólogo y de la psicóloga.